Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 122 del curso de geometría. Estábamos viendo al final de la primera parte de esta lección lo que se conocían como los interceptos en los ejes de coordenadas de las gráficas de alguna ecuación, ¿verdad? Y vimos ya dos ejemplos, ¿verdad? En el segundo ejemplo, que era ver cuáles eran los interceptos de la gráfica de la ecuación 2x menos y igual a 5, dijimos que habíamos visto, ¿verdad?, determinar puntos en la gráfica de esa ecuación, que el punto 0, negativo 5 era el intercepto en y, ¿verdad? Porque lo determinamos en la tabla, ¿verdad? Y también lo veíamos en la gráfica localizado, ¿verdad?, que ese era el punto donde cruzaba al eje de y esa gráfica. Dijimos que no teníamos, ¿verdad?, en la tabla, ni habíamos determinado el intercepto en x. Sin embargo, les dije que ustedes se fijaran en la gráfica a ver dónde usted apreciaba que estaba el intercepto en x. Si usted hizo con cuidado esa gráfica, verá que el intercepto en x aparenta ser el punto 2.5,0, ¿verdad? O sea, el punto donde la gráfica cruza al eje de x es cuando la abscisa vale 2.5 o 2,5, y claro, la ordenada al estar encima del eje de x tiene que ser 0. Fíjense en este otro ejemplo, sería el número 3. Dice los interceptos de la gráfica de la ecuación y igual a negativo 4/3 x más 2 son, bueno, también al igual que en el segundo ejemplo, cuando determinamos puntos, ¿verdad?, asignarle valores a la variable independiente que era la x, ¿verdad?, y buscar los valores correspondientes en la y, encontramos, ¿sí?, cuál es el intercepto en y, ¿verdad?, cuál es el intercepto en y. Y lo localizamos en el sistema de coordenadas cartesianas que usamos para representar la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Y verán ustedes que el intercepto en y, si usted ve ese ejemplo, el punto 0, 2, ¿okay? El punto 0, 2, donde claro la abscisa vale 0, porque si el intercepto en y está encima del eje de y, y los puntos que están encima del eje de y tienen abscisa 0, y la ordenada es 2, ¿verdad? Lo determinamos, ¿verdad? Usted se fija en la tabla de valores que usamos para dibujar la gráfica de esa ecuación, encuentra ese punto, el 0, 2, y además, cuando lo localizamos, lo marcamos bien claro en la gráfica, así que es el intercepto en y. No localizamos, ¿verdad?, el intercepto, no indicamos ni en la tabla de valores que corresponde a esa ecuación, ni en la gráfica, el intercepto en x. Sin embargo, los invito a que ustedes vayan ahora mismo, un momentito, a esa gráfica y fíjense que el intercepto en x es aparentemente, lo localizaron, el punto que tiene abscisa 1.5 y ordenada 0, ¿okay? Y ahí tendríamos, ¿verdad?, los interceptos en los ejes de coordenadas de esa ecuación, o más bien de la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Fíjense en este otro ejemplo, es el número 4, ¿verdad? No voy a borrar, ¿verdad?, esa gráfica, porque precisamente el cuarto ejemplo era la ecuación de esa gráfica, y dice así: los interceptos falsos de la gráfica, no es esta, de la ecuación, que decía x cuadrado más y igual a 1, son los siguientes, ¿ok? El intercepto en x, de hecho, si usted va a la gráfica de esa ecuación, cuando lo hicimos en la lección anterior, verá que la gráfica de esa ecuación tiene dos interceptos en x, o sea, cruza el intercepto en x en dos puntos, ¿ok? Así que los interceptos en x son los siguientes. Uno de ellos era el punto 1, 0, 1, 0,
y el otro el punto negativo 1, 0. ¿Okay? Esos están en la tabla de valores y los puntos están marcados claramente en la gráfica. Así que fíjense que esa gráfica, la gráfica de esa ecuación tiene dos interceptos en X. Tenía un intercepto en Y, que era este punto. Si usted va también esa gráfica, la verá. El intercepto en Y era uno solo. Y era el punto 0, 1. ¿Okay? Por ahí era que esa gráfica de esa ecuación cruzaba al eje de Y. ¿Okay? Lo interceptaba en ese punto, el punto 0, 1. Como quinto ejemplo, dice los interceptos de la gráfica de la ecuación yx menos 2y igual a 4, ¿verdad? Que es precisamente la ecuación cuya gráfica es esta, son los siguientes. Bueno, fíjense que yo veo aquí claramente, ya no tenemos que hacer referencia a que usted vaya a la lección anterior para ver la gráfica de las ecuaciones de las que estoy mencionando aquí, porque da la casualidad que este quinto ejemplo, su gráfica es esta. Pues mire, los interceptos en Y es uno solo, es el punto 0, negativo 2, es donde cruza la gráfica al eje de Y, el punto 0, negativo 2. Lo tenemos ahí marcado claramente, y si usted va a la tabla, mira aquí todo está, es el punto 0, negativo 2, ¿verdad? Así que el intercepto en Y es el punto 0, negativo 2, tal como lo tenemos indicado aquí, marcado en la gráfica, y también aparece en la tabla. Ahora, ¿cuáles son los interceptos en X de la gráfica de esa ecuación? Pues yo digo que no existen. Yo aquí no veo, ¿verdad?, que la gráfica cruza el eje de X. Y usted dice, bueno, sí, no lo veo, pero a lo mejor esta gráfica, si usted sigue extendiendo la misma, usted ve que van como subiendo, llega en algún momento y cruza al eje de X, y ahí estaría el intercepto en X. Pero yo digo que no existe, ¿verdad? No hay interceptos en X. No hay intercepto en X. Pues la razón es la siguiente. Recuerden que cuando yo resolví esa ecuación precisamente para Y, que fue para la cual resolví, la ecuación que salía era la siguiente, la solución era la siguiente. La Y era igual a 4 sobre X menos 2. ¿Se acuerdan? Y de hecho de ahí era que decíamos que yo le podía asignar a la variable independiente cualquier número que sea, que no fuera el 2, porque entonces haría que lo de abajo, el denominador de esa fracción variara a 0, y no era posible por lo que vimos en el álgebra elemental, ¿verdad que sí? Bueno, pues yo digo que los interceptos de X no existen, no los hay. Pues fíjense, de la única forma que podría ser que hubiese un intercepto en X es que la Y valiera 0. Y yo pregunto, ¿cuándo será que esto vale 0? Pues fíjense que una división vale 0 si el numerador vale 0. Y fíjense que en este caso el numerador no es 0, es 4, así que es imposible que eso valga 0. Y usted dirá, bueno, pero si yo sigo poniendo, por ejemplo, valores bien grandes para X, ¿verdad que sí? 1.000.000 menos 2, pues da pues 998.998, ¿verdad? 999.998. Y 4 entre 998 todavía no da 0, es un número bien chiquitito, pero da 0. Y así, si usted sigue aumentando la X, no importa lo grande que ponga la X, 4 entre ese número bien grande, da bien chiquitito, pero no da 0. Así que la Y nunca llega a ser 0, o sea que esa gráfica sí se irá pegando cada vez más y más del eje de X, pero nunca lo llega a tocar. Así que no hay intercepto, nunca interseca al eje de X, ¿se fijan? Así que por esa razón es que los interceptos en X no los hay. Pues es igual a X, 4 sobre X menos 2, y esto nunca puede ser 0. ¿Ok? Por la razón que dijimos, ¿verdad? Que de la única forma que una división puede hacer es que el numerador sea 0. 0 entre cualquier cosa. En el álgebra elemental probamos que era 0, ¿ves? Y pero el numerador aquí no es 0. Así que la otra cosa que usted pensaba, bueno, pues voy a hacer el denominador bien grande para que me dé una cosa bien chiquitita. Pero lo que ocurre es eso, es una cosa bien chiquitita, pero no da 0. ¿Okay? Así que nunca la ordenada de algún punto va a ser 0, y en ese caso estaría entonces ahí el intercepto en X, ¿verdad? Por esa razón es que no existen los interceptos en X.
finalmente el sexto y último ejemplo que corresponde a esta gráfica, ¿verdad? Sexto dice los interceptos de la gráfica de la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4 son, bueno, interceptos en x. Vamos a ver cuáles son. Miren, yo claramente veo que esa gráfica cruza, interseca al eje de x en los puntos negativo 2, 0 y 2, 0. Negativo 2, 0 y 2, 0. Y además, si usted va a la tabla de valores que hicimos para poder dibujar la gráfica de esa ecuación, ¿verdad? Que es esta que está aquí, ¿vale? Verá que esos dos puntos, el negativo 2, 0 y el 2, 0, aparecen. ¿Okay? ¿Y cuáles son los interceptos en y? ¿Dónde es que esa gráfica cruza o interseca al eje de y también en dos puntos? En este punto que está aquí arriba, que es el 0, la abscisa 0 y la ordenada 2, y en este otro punto que está aquí abajo, que es el punto que tiene abscisa 0 y ordenada negativo 2. Así que serían los puntos 0, 2 y 0, negativo 2. ¿Okay? Y además, si usted va también a la tabla de valores que preparamos para dibujar la gráfica de esa ecuación, verá que efectivamente esos dos puntos aparecen en esa tabla de valores. Así que ahí tiene usted los interceptos de estas gráficas que hemos visto de ejemplo, ¿verdad? Y así usted puede buscar los interceptos en x y en y de cualquier gráfica que le den a usted, ¿verdad? Fijándose dónde cruza el eje de x o dónde cruza el eje de y. Muy bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Ya podemos borrar esto, ¿verdad? Y el tópico que vamos a comenzar ahora dentro del tema de los elementos de la geometría analítica son los siguientes. La línea recta. Y usted dirá, bueno, ya la línea recta la hemos estudiado aquí, la hemos definido y hemos visto un montón de propiedades sobre la línea recta. Pero vamos a ver la línea recta en un sistema de coordenadas, o sea, estudiar analíticamente por medio de la geometría analítica ese concepto llamado línea recta. ¿Okay? Bueno, vamos a considerar un segmento este que está aquí, segmento AB, y un punto C en ese segmento. Bueno, vamos a suponer que el segmento es este que les voy a ilustrar aquí. Este que les voy a ilustrar aquí. Segmento A, B. Se extiende del punto A hasta el punto B. Y un punto C en ese segmento. Aquí está. Punto C. Bueno, pues sabemos, vamos a seguir acá porque no sé cuánto tomé por aquí, sabemos por uno de los primeros postulados que vimos en el curso, ¿verdad? Que cuando usted tiene así un punto dentro de un segmento, ¿verdad? Entonces la distancia desde aquí hasta aquí, más la distancia desde aquí hasta aquí, da la distancia de hasta aquí, ¿verdad que sí? Entonces, por un postulado, uno de los primeros postulados del curso ocurre que si yo sumo la distancia de hasta C más la distancia desde C hasta B, eso me da la distancia desde A hasta B. ¿Verdad que sí? ¿De acuerdo? Bueno, imagínese, suponga que ese punto C no está en ese segmento AB. Considere varias posiciones para este punto. Y las posiciones que voy a estudiar son las posiciones que voy a considerar para ese punto C. Si no está en el segmento que va desde hasta B, son estas: la C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4 y C sub 5.
Y la C sub 1, imagínense que es este punto que está aquí. Y la C sub 2, imagínense que es este punto que está aquí. O sea que el punto C ahora no va a estar en esta posición en el segmento, sino que va a estar aquí afuera. ¿Okay? Y la C sub 3, imagínense que es este punto que está aquí. La C sub 4, imagínense que es este punto que está aquí. Y la C sub 5, imagínense que es este punto que está aquí. Bueno, pues entonces fíjense lo que ocurre. Entonces vean que por la condición que tiene que cumplir los lados de un triángulo, y por qué traigo a colación un triángulo, porque fíjense, recuerden que la definición de triángulo decía que si esto tiene tres puntos no colineales, entonces la unión de los segmentos que determinaban esos tres puntos coplanares en el mismo plano, pero no colineales, era un triángulo, ¿verdad? Por ejemplo, el triángulo que determinaba A, B y el punto C, si estuviera aquí, no aquí, sería este. La condición que estudiamos, que tenía que cumplir entonces las medidas de los lados del triángulo, era la siguiente: que AB, la medida desde aquí hasta aquí, iba a ser menor que la medida desde A hasta C1 más la medida desde C1 hasta B. El triángulo que se forma entonces con AB y este punto C2, que no estaría entonces colineal con A y B, sería este el triángulo, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿cuál sería la condición que tiene que cumplir esos tres lados de ese nuevo triángulo determinado por los puntos AB y la nueva posición del punto C, que es esta que está aquí arriba? Que AB iba a ser menor que la medida desde A hasta C2 más la medida de C2 hasta B. ¿Sí se acuerdan? Esa es la condición. Cualquier lado de un triángulo es menor que la suma de las medidas de los otros dos triángulos, de los otros dos lados de ese triángulo, ¿verdad? Si yo considero el triángulo formado por los puntos AB y C, localizado en esta posición C sub 3, sería este. Entonces ahí fíjense, ¿cuál condición tiene que cumplir los tres lados AB y C3 de ese triángulo, ¿verdad? Que AB también iba a ser menor que la medida del segmento, el lado que va de C hasta C3, más el lado que va de C3, la medida de la otra de C3 hasta B. ¿Verdad que sí? Si consideramos el triángulo formado por los puntos AB y ahora la nueva posición de C en esta posición C sub 4, ese triángulo sería este. ¿Qué condición tiene que cumplir ahora los tres lados AB de ese triángulo AB C sub 4, ¿verdad? Pues que la medida de AB también va a ser menor que la medida de A hasta C sub 4 más la medida de C sub 4 hasta B. Y finalmente, si yo considero el triángulo formado por los puntos AB y C sub 5, esos tres puntos no colineales en este plano, el triángulo que se forma es este que está aquí. ¿Y qué ocurriría entonces con, fíjense qué casualidad, casi, ¿verdad? Este lado BC5 coincide con este lado BC3 del triángulo ABC3, digo la casualidad. Pues también aquí tiene que ocurrir que la medida desde A hasta B va a ser más pequeña que la medida desde A hasta C sub 5 más la medida desde C sub 5 hasta B. Resumiendo, fíjense, para que tres puntos en un plano, A, B y C, cumplen con esta condición de que la distancia desde el punto A hasta el punto C, más la distancia del punto C hasta el punto B, da la distancia del punto A hasta el punto B. Si se cumple esa condición, entonces
A, B y C son colineales. ¿Okay? Vamos a marcar este número 1. Porque si no se cumple esa condición de que la distancia desde A hasta B sea igual a la distancia desde A hasta C más la distancia desde C hasta B, fíjense que eso es lo mismo que estamos en cada uno de los casos, ¿verdad? La distancia desde A hasta B, la distancia desde A hasta C más la distancia desde C hasta B, la distancia desde A hasta B, la distancia desde A hasta C más la distancia desde C hasta B, la distancia desde A hasta B, la distancia desde A hasta C más la distancia desde C hasta B, y la distancia desde A hasta B es la distancia desde A hasta C más la distancia desde C hasta B. ¿Okay? Fíjense que en el único caso que ocurre que los tres puntos son colineales es que si se cumple esto. Así que resumiendo, si se cumple la condición en 1, entonces A, B y C son colineales. Son colineales. Porque si no son colineales, entonces lo que se forma es un triángulo. Y fíjense que un triángulo, ¿verdad? Los lados, ¿verdad?, no forman un solo segmento, ¿verdad? Forman este segmento y este segmento y este segmento. Ahora, si el punto C, en vez de estar en una posición así, está justo en el segmento que conecta o que va desde A hasta B, entonces se tiene que cumplir esta condición, ¿sí? Que la distancia desde A hasta C más la distancia desde C hasta B tiene que darnos la distancia desde A hasta B. Bueno, pues dado eso, vamos entonces a ver los siguientes ejemplos, ¿verdad? Dice así. Echamos un ejemplo hoy. Dice, determine si los siguientes tres puntos son o no colineales. Y los puntos son los siguientes. El punto, creo que vamos a tener el punto negativo 3, 4. El segundo punto, el punto 3, 6. Y el tercer punto, el punto 6, 7. ¿Okay? ¿Okay? Yo quiero determinar si esos tres puntos son o no colineales. Bueno, vamos a localizarlos en un sistema de coordenadas, ¿verdad? Comenzamos localizando a estos tres puntos en un plano cartesiano para orientarnos, ¿no? Para orientarnos. Bien. Vamos a hacer aquí nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad?, para localizar esos tres puntos. Aquí tenemos el eje de Y, y aquí tenemos el eje de X. Recuerden que uno es vertical y el otro es horizontal, así que son perpendiculares el uno al otro. ¿Okay? Tenemos el punto negativo 3, 4, el primero, negativo 3, 1, 2 y 3, así sale negativo 3, ordenada 1, 2, 3 y 4. Este es el punto negativo 3, 4. Tenemos el punto 3, 6, 1, 2, 3 y 6. Vamos a tener que extender esto, ¿verdad? Un poco más arriba. 5 y 6. Caramba, voy a tener que mover el eje de X un poco más abajo. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí.
Y aquí tenemos el punto 1, 2, negativo 3, 4, porque este que está aquí, vamos a poner marcado, negativo 3, 4. Tenemos el punto entonces 3, 1, 2 y 3, 6. Que este que está aquí, entonces esto sería, perdónenme, 1, 2, 3 y 4, punto negativo 3, 4 sería entonces este, perdónenme. Negativo 3, 4. El punto 3, 6 sería este que está aquí, 4, 5, 6, este que está aquí, 3, 6. Y el punto 6, 7, 3, 4, 5. Vamos a extender aquí un poco también el eje de X. Para acá, para que nos quepa. El eje de X, obtenemos un poco más. El punto 3, 6 y el punto 6, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 7 sería este, porque entonces este sería el 8. 6, 7 que es este que está aquí. Más o menos, ¿ok? Vamos a borrar aquí también todo esto. Ese es el punto 6, 7. ¿Ok? Bueno, yo quiero determinar si esos tres puntos son o no colineales. Bueno, pues llame, y digamos, A al punto este, negativo 3, 4. Llame B al punto 3, 6. Y llame C al punto 6, 7. ¿Okay? Bueno, pues entonces, ¿qué yo quiero ver? Quiero ver que la distancia desde A, este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Que la distancia, ¿verdad? Como dice la condición 1, la distancia desde A hasta este punto B. De hecho, allí decía desde A hasta C, ¿verdad? Pero aquí en este caso fíjense que el punto B, el punto que está en el intervalo, o más bien en el segmento que va desde A hasta C, ¿verdad? Más la distancia que va desde B hasta C, me da la distancia que va desde A hasta C, de aquí hasta acá. O sea, que se cumple la condición 1 anterior. Y la condición 1 anterior es esta que teníamos para acá, vamos a mandar aquí, que desde A hasta C, más desde C hasta B, me daba la distancia desde A hasta B, ¿se acuerdan? Marquen esa condición, vayan un momentito, y la marcan con un 1, la tuve que borrar, ahora la marcan con un 1, ¿verdad? Donde ahora el punto B juega la posición, o más bien ocupa, así, ¿no? Ocupa la posición del punto C en la discusión anterior, y C la posición la ocupa la de B en esa ecuación 1, esa condición. Bueno, pues lo que nos falta ver ahora es, fíjense que si yo busco la distancia desde A hasta B y la distancia de B hasta C y la sumo, me tiene que dar la distancia completa desde A hasta C. Pero eso lo vamos a hacer entonces en la siguiente lección, donde espero verlos ya pronto. Nos vemos entonces.